¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV Canal 5. Es un placer para nosotros saludarles en ese día martes 7 de junio de 2022. Saludo que llega a ustedes, por supuesto, de parte de todo el equipo técnico, Cruz Montserrat, Juan Juárez y Jesmi Lucena en la producción y, por supuesto, en el manejo de todo el equipo para que este programa pueda llegar hasta ustedes a través de la señal de Pronovisión. Conversación Amena es una producción del grupo Global Media. Recuerden que esta entrevista y otras que ya hemos realizado para ustedes la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Grupo Global Media y recuerden visitar también nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. El número para comunicarse con nosotros, recuerden que estamos totalmente en vivo, es el 0426-158-3777. Repito, 0426-158-3777. Bueno, y para este servidor, Franklin Mendoza, de verdad que es un placer recibir en los estudios de Global TV a uno de los operadores con más experiencia hoy en la ciudad del Tocuyo y también en el estado Lara. El día de ayer, 6 de junio, se celebró un año más de aquella formación del primer sindicato de trabajadores de la radio. Por ello, cada 6 de junio celebramos el Día del Trabajador de la Radio. Y allí, por supuesto, entra un gran grupo de gente. Hablamos de locutores, hablamos de operadores, pero también hablamos de toda la gente que hace vida en una radio, el personal administrativo, los directores, los dueños, en fin, todas esas personas que día tras día se levantan para que usted pueda tener esa señal en su radio receptor, la señal de cada una de las emisoras de su preferencia. Tenemos con nosotros a Jaime Peroso, uno de los locutores además de más experiencia, de los más queridos aquí en nuestra ciudad madre del Tocuyo. Jaime, bienvenido a Conversación Amena y a Global TV Canal 5. Gracias, hermano. Jaime, es muy fácil decir que tienes 40 años en esta profesión, se dice rápido, pero ¿cuántas experiencias has vivido seguramente como operador? El operador para un locutor es de suma importancia, así como se necesita esa voz que va a transmitir un mensaje, esa voz no sería posible escucharla si el operador no está allí presente, porque a pesar de que hay muchos locutores que son operadores también, hace mucho tiempo no era así. Siempre se necesitaba el operador para sacar al aire una transmisión. Cuéntame, ¿cómo comenzaste a operar en una emisora? ¿Cuál emisora fue esa? Ya todo el mundo se debe imaginar cuál fue, pero cuéntame cómo empezaste, a qué edad empezaste a operar la radio. Bueno, yo contento con tu invitación y bueno, mis inicios tenía yo 17 años y andaba con mi novio y cuestión, bueno, ¿qué? 17. Trabajito, pues, ya. Para seguir la cosa. Entonces, bueno, conseguí mamá es la secretaria de la radio colonial en esa época, Ana de Peroso. Y bueno, me consiguió guardia y bueno, me fui bandeando. Y después, bueno, pasaron como 2 años y salió un examen de operador y bueno, me metí y saqué mi certificado. De ahí comencé ya más lleno en la colonial, mi guardia y bueno. ¿En qué horario comenzaste? ¿Recuerdas eso, Jaime? Sí, empecé desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ya, era, me imagino, no el horario que quizás hubieses deseado, pero era tu primer trabajo y seguramente que lo hiciste con mucha emoción. ¿Cómo fue ese primer día de operación? ¿Alguien estuvo entrenándote, diciéndote cómo debías hacer las cosas? ¿Quién fue esa persona? Bueno, se fue Maya Escalona, Freddy Márquez. Ya. Bueno. ¿Y a quién te tocó operar en ese horario? ¿Había programa allí a esa hora? Varios, me acuerdo. Me acuerdo Seo Márquez, Jesús Márquez. Bueno,
Los demás no recuerdo bien. Y bueno, siempre era. Y otra cosa que también que no es lo que no se usa hoy, porque un operador avance. Ya. Tenía que dejar la clase, dejar el liceo, agarrarme guardias y bueno. Ya. Ahora, cuéntame algo, Jaime. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese horario, de 5 a 10 de la noche? Porque me imagino que en algún momento te habrán dicho, no, Jaime, ahora tú vas a ser el que va a abrir en la mañana, o te dieron un horario más estelar, digamos. No, siempre fue ese horario. Sí, te mantuviste allí en ese horario siempre. Sí, porque eran guardias fijas, o sea, no había rotación de guardias. Ahora, había... De la tarde y de la noche. Ya. Había sí otro operador, me imagino, durante el día. ¿Recuerdas quién era en aquel momento? Garvide, Germán Escalona, Freddy Márquez, Henry, bueno. De esos operadores que estaban contigo en ese momento, estamos hablando de Radio Colonial, hoy en día, ¿quiénes aún permanecen trabajando en radio? ¿Sabes quién aún está allí ejerciendo las funciones de operador o por lo menos manteniéndose en actividad dentro de la radio? Bueno, con eso también siguió, bueno, Francisco Pérez, bueno, también enseñamos a Jesús Hernández. Ya. Bueno. ¿Qué edad tenía, por cierto, chico? ¿Qué edad tenía Jesús Hernández cuando comenzó allí a aprender a ser operador? ¿Tenía cuántos años? 12, 14 años, quizá. Por ahí creo. Sí. Así un poquito menos. Y Francisco Pérez, hoy en día dueño de Imagen 105.7, también me imagino era a muy corta edad, empezó a ser operador allí. Sí, porque como yo vivía arriba, en el apartamento arriba de la emisora, bueno. Claro, tenía la radio ahí al alcance, digamos. Ya. Se le ponía una almohada para que alcanzara. Para que alcanzara los controles allí. Sí, pero bueno, aprendió mucho, pues. Fue interesante. Bueno, qué interesante, Jaime, porque tú sabes que con el pasar de los años, te habrás dado cuenta, por supuesto, porque aún Jaime Peroso, por supuesto, es operador, trabaja en Ideal y allí tiene ya un buen tiempo. Por supuesto, por sus controles, digamos, ha pasado una gran cantidad de locutores, pero hoy en día se acostumbra mucho que el locutor sea su propio operador. Eso fue cambiando a medida que comenzaron a aplicarse o digamos a practicarse esas llamadas cabinas calientes. ¿Por qué? Porque en otros tiempos las emisoras de radio tenían unos estudios inmensos y por lo general donde estaba el locutor era un espacio dividido por un vidrio, del otro lado del vidrio estaba el operador. No se utilizaba lo que ahora se acostumbra, en el mismo estudio están tanto el operador como el locutor. Eso ha permitido también que el locutor se convierta en operador. Ahora aquí, Jaime, me comentabas hace un momento que tuviste o recibiste más bien allí en Radio Colonial a muchos locutores por primera vez, es decir, cuando esos locutores se estaban estrenando en la radio, los recibiste tú y te tocó pues trabajar con ellos. Es difícil para un operador empezar a trabajar con una persona que tú sabes que no tiene la experiencia. ¿De qué está pendiente el operador en ese momento cuando sabe que el locutor está allí por primera vez? Lo que pasa es que uno, el operador, tiene sus señas, es como el equipo de béisbol. Ya. Que esto, que vas para cuña, que bueno, que los tanta. Sí. Y después porque como uno también tiene su, ¿cómo se llama? Su patrón, su cuestión. Su pauta. O sea, que si esto no salió, bueno, te llama, porque antes era así, ahorita es que más está más suave. Ya. Entonces que dijo lo que no debía decir y que está, bueno. Otro regañito. Y hay que agarrar la rienda ahí un poquito serio, pero. Ya. No, y ahora, bueno. No es tanto así, creo que es más fácil. Claro, no es tan exigente como en aquellos tiempos. Sí. Sí, porque siempre, por supuesto,
Hay unas pautas que cumplir dentro de cada espacio radial, a pesar, incluso siendo el locutor su propio productor del programa, pues hay pautas que cumplir dentro de la emisora y de eso es una de las cosas apenas que se encarga el operador Jaime. Vamos a un corte y ya venimos para seguir hablando de radio en este programa dedicado a todos los trabajadores de la radio. Ayer se cumplió un año más de la creación del primer sindicato de trabajadores de la radio, por ello este programa. Vamos arriba y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, y hablando de radio. A propósito de ayer haberse celebrado un aniversario más de la creación del primer sindicato de trabajadores de la radio. Siempre hay que aclarar que el Día de la Radio en Venezuela debe celebrarse, creo, el 26 de mayo, ¿verdad? Porque fue cuando salió al aire aquella primera emisora que existió en el país, precisamente llamada Aire, en los tiempos de Juan Vicente Gómez. Pero el Día del Trabajador de la Radio es cada 6 de junio, precisamente en conmemoración a esa creación del primer sindicato de trabajadores de la radio. Antes de continuar con nuestro invitado, y se acaba de sumar un invitado más, alguien que está comenzando en la radio, y ustedes lo van a ver, vamos a compartir con ustedes un mensaje que nos envía alguien que también hace radio todos los días, el amigo Rubén López. Él envió este mensaje: saludos y felicidades a todos los trabajadores de las diferentes emisoras que hacen vida en nuestro Tocuyo querido, sin distingo de ninguna índole. Es el momento de que unamos criterios y mantengamos la hermandad y enrumbemos este barco a puerto seguro. En la unión está la fuerza, y que vivan los trabajadores de la radio. Desde la distancia, el abrazo y pa'lante, así lo pone Rubén López. Para atrás, ni para agarrar impulso. Así mismo es en su, por supuesto, lenguaje característico. Rubén López, otra persona muy querida también dentro de la radio. Se nos une a esta conversación amena el amigo, hermano y locutor Euclides Carrillo, el hombre de aquellos tiempos a través de Imagen 105.7 todas las tardes a las 5. Pero la trayectoria de Euclides Carrillo viene mucho más tiempo. Viene también de otros programas como aquel Vía de Escape. Por allí, Euclides, te mandé un recorte no hace mucho, un periódico donde se le hacía la promoción al programa. Bienvenido, Euclides Carrillo, a Conversación Amena a través de Global TV. Gracias a Franklin, gracias a este canal que, bueno, está marcando la pauta en lo que es transmisiones en vivo. Y bueno, estamos en Conversaciones Amenas, pero en aquellos tiempos. Así es. Bueno, y dándole las gracias también y el saludo a un gran amigo, a Jaime Luis Peroso, hombre de radio y un hombre que sí sabe radio. Cuando uno va a hablar de radio en el Tocuyo, bueno, hay que quitarse el sombrero cuando va a hablar de radio delante de Jaime Luis Peroso, quien con él trabajé en Radio Colonial en varios programas y transmisiones deportivas. Recordamos el programa Vía de Escape, un programa que yo hacía con un colega Omar Lucena, y mi operador, uno de mis operadores era Jaime Luis Peroso. Otro programa que yo hacía en Radio Colonial se llamaba El Son de la Esquina, programa de salsa. Ya. Y bueno, Jaime estaba siempre pendiente allí, fue mi operador y toda una leyenda de lo que es hacer buena radio. Y hoy sigue en ese mundo porque uno cada día, siempre lo conversamos fuera de cámara, fuera del micrófono, colega Franklin, que cada día uno se enamora más de la radio. Yo cada día me gusta más la radio y por eso yo estoy allí, dentro de una radio que hoy por hoy ocupa los primeros lugares, como es Radio Imagen 105.7 FM. Y la importancia, Euclides, no solamente
lo que es esa llave principal en una emisora, operador, locutor. Detrás de una emisora pues hay mucha gente trabajando, el director de cada emisora, el dueño, la persona que se encarga de la limpieza, la persona que se encarga de la parte administrativa, en fin, hay una serie y un grupo de personas que cada una es importante para que una radio funcione como debe ser. En otros tiempos había mucho más personal, incluso en una emisora tenían departamentos de prensa, departamentos incluso dentro de lo que era el periodismo, habían departamentos aparte, del departamento que se encargaba, por ejemplo, de los deportes, de los sucesos. Había un personal como que para cada área y, por supuesto, eran estudios de radio mucho más grandes que ahora. Sí, bueno, recordamos que Radio Colonial no era el estudio caliente que vemos hoy, sí, sobre todo en la mayoría de radio FM. Y bueno, Jaime estaba como casi a 2 metros, 2 o 3 metros del locutor. Sí. Cada vez le hacía señas, bueno, y había que estar muy pendiente. Y bueno, Jaime, que era todo una institución, trabajaba allí con los discos de acetato. Allí aprendí yo que Jaime le colocaba agua a los discos, y él más adelante, no sé si puede explicar eso, por qué utilizaba agua para los discos, sí, sobre todo los LP, porque muchas veces se quedaban los LP pegados y llegaba Jaime, siempre tenía por allí un envase con agua y le echaba agua y comenzaba a rodar el disco. Y le decía, Euclides, dale, que el disco va a sonar bien. Bueno, y así era la comunicación con el locutor. Y de allí ese aprendizaje que uno tiene como locutor, porque uno cada vez aprende mucho del operador. El operador está pendiente de la hora. Mira, Euclides, mira, Franklin, la hora la vas a dar corta. En este momento no vamos a dar la hora, vamos a usar este tema. Sí. El tema que va a continuación es un tema muy corto, pero todo eso lo sabe Jaime. Yo lo digo porque yo lo aprendí con Jaime, lo aprendí con muchos operadores. Te puedo nombrar Francisco Pérez, nuestro director de imagen. Amado J. Guedes. Sí, señor. Bueno, tantos operadores que conmigo también trabajó Jesús Muñoz, Jesús Hernández. Bueno, tantos operadores que hoy en día, bueno, también trabajan como locutor y fueron extraordinarios operadores. Sí, yo pienso que también es importante recalcar eso. En el caso de Jaime Muñoz, que tiene tantos años ya como operador, Jaime Peroso tiene o tuvo que pasar por esa transición, esa que no se detiene, que es el avance de la tecnología, de trabajar con discos de acetato, de 45, más grandes, más pequeños. Luego llegaron los cassettes también. Luego llegaron los cajetines, una especie de cajetines, y luego pues fue avanzando, y Jaime Peroso ha pasado por toda esa transición y se ha mantenido como operador hasta llegar a hoy, donde ya se manejan a través simplemente de computadoras, de un pendrive, en fin, ya todo está allí, en la computadora y en la consola. ¿Cómo ha sido ese proceso, Jaime, para ti? ¿Ha sido difícil? ¿Te has adaptado rápidamente? ¿Cómo es tu trabajo hoy en día ya con una computadora? Muy diferente a lo que eran los discos. Sí se ha notado el cambio y todo, pero bueno, la parte ya de informática me puso al día, fue, ay, Dios mío. Ya. Y bueno, los cambios, que antes era como, creo, uno estaba más, no tenía que descuidarse ni nada, porque un movimiento de eso, o movía el disco, sí, sí. Bueno, un desastre. La agüita que le echaba. Sí, la agüita, ese truquito también me lo hacía. Ese era para que la aguja rebotara en el surco y no se escuchara la rayita. Ese polvillo que se le pegaba a los discos de acetato sonaba, por supuesto, si estaba muy sucio, y ese truquito del agua pues evitaba ese sonido, y también evitaba también que se pegara, como se llamaba la aguja en esos discos, ¿no? Sí. Pero, Jaime, ¿cómo hacías tú para manejar esa cantidad de LP? Porque una emisora tenía que tener una buena cantidad de discos de acetato para poder, digamos, dar la pauta en lo que se refería a la música en tiempos determinados, ¿no? ¿Cómo hacías para manejar tantos discos ahí? Bueno, lo que pasa es que uno los tenía seleccionados, y a uno a veces lo que hacía era así, ya lo conocía, donde estaba,
Sí. Jaime, como lo decíamos antes, y tú, Euclides, también pasaste por esa época, y lo acabas de decir, pues, el operador estaba lejos del locutor, lo dividía un vidrio por lo general, y el locutor siempre tenía que estar de frente al operador, para precisamente a la hora de una seña, que nos decía Jaime, eran como las señas de los managers. Corta aquí, estira. Todo era por seña, ¿ves? Así es. No, ahora, claro, ahora la seña, pero la seña está más cerca, ¿ves? Porque ahora el estudio caliente uno está casi pegado con el operador. Pero en aquella oportunidad lo separaba un vidrio y yo recuerdo que Jaime cada momento empezaba a hacer señas y bueno, ya uno conocía, ¿ves? Una vez llegó una señora allí al estudio y ve que Jaime está haciendo señas. Y la señora le causó risa, ¿ves? Y Jaime le hacía señas que se callara la boca porque el locutor estaba en el aire, ¿ves? Y quien estaba en el aire era Euclides Cruz Parra, que fue mi maestro, el maestro de muchos locutores acá en Tocuyo. Y Euclides lo que hacía era con los ojos, le decía a la señora que no siguiera hablando y la señora hablando, y entonces llegó ese momento pire y tuvo que sacarla, ¿ves? Porque pero la señora inconscientemente no sabía que Jaime le estaba haciendo señas que estaba en el aire Euclides Cruz Parra y la puerta estaba un poco abierta, semiabierta y se escuchaba todo lo que decía la señora. Bueno, esas son cosas que pasan, ¿ves? Por eso la importancia que tiene que haber entre el locutor y el operador. Sí, señor. Es una llave que tiene que funcionar a la perfección, porque dependiendo de ese funcionamiento es lo que se va a escuchar en su radio receptor. Nosotros tenemos que irnos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena, conversación por supuesto de radio. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5. Vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Pueden hacer por allí sus preguntas a través del WhatsApp también a tanto Euclides Carrillo como a Jaime Peroso. Y con Jaime Peroso quiero comenzar este segmento porque es bueno, de tantos locutores, Jaime, que han pasado por tus controles, ¿a quiénes recuerdas con más cariño? A lo mejor no fue el que quizás estuvo más tiempo haciendo programa, estando todos los controles, pero sí quizás alguien que tú apreciaste mucho, que admiraste su trabajo como locutor. ¿A quién recuerdas con más cariño? Bueno, mano, yo recuerdo que siempre fue mi compañero como mi papá, Pepe de la Cruz Parra, que tenía transmisiones, no me acuerdo cómo se llama, cuando cambian al comandante de Cruz Carrillo, a esas transmisiones de mando, habían desfiles, que te digo, una vez hubo se llama eso, un puesto algo de diputado, ¿te acuerdas? Que lo hicieron que fue en Curarigua, que bueno, no, o sea, cuando hicieron que iban a hacer el proyecto de la carretera de Borja, iban a sacarla para Carora, de acá de Los Caminos a Curarigua. Bueno, nos tocó transmitir eso y bueno, muchas cosas, y sobre todo lo de béisbol, con que estábamos hablando ahora fuera de cabina, con Winston, deportiva, carreras bueno, una válida que hubo aquí de motonáutica, motocross cuando Santo Domingo no existía, y ahí hicieron la pista así, bueno, carreras de ciclismo, bueno. ¿Te tocaron? A mí me gustaba mucho, era el remoto, de marcar, agarrar el seguito, bueno, me encargaba de... Ya. Y bueno. Él entonces sería Euclides de la Cruz Parra, ¿verdad? Uno de los más queridos
aquí no solamente en Radio Colonial, sino aquí en el Tocuyo es muy recordado Euclides de la Cruz Oye, a Parra. nivel nacional también, recuerda que él trabajó en Radio Chivacoa, trabajó en Radio Alegría, bueno, también en otras radios en Caracas, en Margarita. Yeah. Bueno, toda una institución en radio, Euclides de la Cruz Parra. Y bueno, cuando llegó aquí al Tocuyo, bueno, aprendimos mucho de él. Yo lo considero mi maestro. Y bueno, Jaime aprendió también mucho de él y muchos locutores aprendimos de Euclides de la Cruz Parra. Sí. Toda una institución, ¿no? Por allí, Jaime, nos saltamos también la etapa de los CDs o los CDs, ¿verdad? Que cuando comenzaron a salir también, bueno, me imagino la cantidad que tuviste que manejar allí. Y ya pues en un disco de acetato eran 10 temas, 11 cuando mucho. En un CD ya venían 18, 20 temas, 22, en fin. También había que manejar eso, el operador tenía que manejarlo. Bien, es bueno recordar en este segmento Euclides Carrillo y Jaime Peroso nombres importantes dentro de la radio aquí en el Tocuyo. Hablamos, por supuesto, hay que hablar de operadores y de locutores. Por ahí mencionaste a Piero Trepiccione. Piero Trepiccione también tiene digamos, fue un factor importante dentro de la radio, no solamente aquí en el Tocuyo, sino también a nivel del estado Lara. Hoy quisimos traer, por ejemplo, a Miguel Cantando. Miguel Cantando coincidió este día con un viaje que tuvo que hacer a Barquisimeto y no pudo estar aquí por ello. Igual le enviamos un gran saludo. También habíamos invitado a Jaime Peroso, a Jaime Muñoz, porque precisamente por eso le dije Jaime Muñoz ahora a Jaime Peroso, porque pensaba en Jaime Muñoz, que también pues tuvo su importancia, tiene su importancia dentro de la locución aquí en el Tocuyo. Jaime Muñoz es un hombre también con mucha experiencia, no solamente a nivel del estado Lara, sino a nivel nacional. También estuvo en Caracas trabajando muchos años Jaime Muñoz, y es también de esos hombres que son institución dentro de la locución, dentro de la radio, porque además de ser locutores son productores. Y muchos personas, fíjate tú el caso de Jesús Hernández, que comenzó, como decía él, yo comencé haciendo mandados dentro de una radio, luego me convertí en operador, luego me convertí en locutor, y hoy en día Jesús es director de radio, y muchos locutores han pasado a ser directores de radio, muchos operadores han pasado también a ser locutores. Y Francisco Pérez, de operador a dueño de una emisora. Sí, señor. En el caso, bueno, de Francisco y de Jaime Peroso, no. Pero Jaime casi es dueño de una emisora. Sí, señor. Jaime lo vemos trabajando las 24 horas del día. Sí, señor. Jaime Luis Peroso. Y Jaime, bueno, no se dedicó. ¿Por qué no te dedicaste nunca a la locución, Jaime? ¿No te llamó la atención? ¿Te gustó tu trabajo como operador? Sí, no le viste mayor. Porque era, por lo menos la locución veo que es más práctica. Ya. O más fácil, no sé. Y bueno, me quedé en la silla. Ya. Bueno, eres también, Jaime, de los pocos operadores que hoy en día quedan con su certificado de operador. Es importante que la gente sepa que antes también a los operadores se le exigía un certificado. Y en el caso de Jaime es uno de los pocos que quedan con certificado. Yo por allá en Caracas, en Los Teques, conocí a uno también. Aquí en el Tocuyo, Francisco Pérez, Amado Guedes y Jaime Peroso son los tres que conocemos hasta ahora que quedan con certificado de operador, cosa que pienso debería rescatarse de nuevo también. No sé qué opinas tú, Euclides, porque como dije antes, esa llave operador y locutor tiene que funcionar a la perfección, y bueno, me parece que si se le exige al locutor tener un certificado para poder trabajar en una emisora comercial, también los operadores deberían tenerlo, pienso yo. Sí, debiera ser hoy en día y siempre estar preparado, ¿ves? Siempre que converso con los operadores, siempre le hago entender, ¿ves?, que cada día hay que aprender más de la radio, escuchar mucha radio, porque aprendiendo, escuchando radio se aprende, ¿ves? Sí, escuchar señor. mucha radio, tú vas notando allí la diferencia de cada una de las radios. Es por ello la importancia que siempre Jaime escuchaba mucha radio. Fíjate que nosotros
había en Barquisimeto, había en el centro de comunicación, y un señor que estaba allí de Guárico, no recuerdo el apellido en este momento, creo que Camacaro o algo así, tenía en un salón como 10 aparatos, y en los 10 estaban sintonizando diferentes radios. Y sabían cuándo Euclides Carrillo y Jaime Luis Peroso allá en Radio Colonial no sacaban las cadenas. Y de una vez multaban al dueño de la radio, porque era muy delicado. Llegaba en ese un día antes, le llegaba al dueño de la radio, Norton Ramírez, para esa época le decía, le llegaba un comunicado: mañana miércoles, si era hoy martes, mañana miércoles hay una cadena a las 12 del mediodía. Y el operador se la pasaba al locutor. Y en ese momento tenía que estar pendiente, porque si no, bueno, el señor ese que estaba en Barquisimeto estaba chequeando todas las emisoras de todo el estado Lara. Tú llegabas a esa habitación y tú decías, ¿cómo hace este señor para estar pendiente de todas las emisoras del estado Lara? Bueno, ese era su trabajo. Y bueno, ese trabajo también es fuerte. Y se lo transmitía a los operadores y a los locutores. Operador que no estaba pendiente de esas cadenas, bueno, no era un operador. Que yo, hoy en día uno ve que las cadenas, de repente hay cadenas, el operador está adivinando, o el dueño de la radio anda en la calle, el director, mira, pendiente ahí, Euclides, Franklin, pendiente ya los operadores porque va a haber cadenas. Y entonces todo eso pasa. Pero bueno, Jaime es uno de los pocos que tiene el certificado, el 28004. El 2804. Imagínate. El de Amado, no sé cuál es el número de Amado, también tiene un certificado, y Francisco Pérez. Son los únicos tres, como le decía anteriormente, que tienen certificado. No, y qué difícil, cómo han cambiado los tiempos, porque hoy en día, yo que fui operador también en Los Teques hace unos años, bueno, me tocaba también cuando había una transmisión oficial estar pendiente de eso. Yo era en algún momento pues el responsable de sacar esa transmisión oficial cuando no había nadie en la radio, porque en otros tiempos en la radio había un operador de guardia y ese permanecía allí toda la noche hasta que era relevado al día siguiente. Por eso mismo, porque cuando había una transmisión oficial, una noticia extraordinaria, era ese operador el encargado de sacarla al aire. Hoy en día, pues las radios quedan sin personal en las horas de la noche y todo se hace automáticamente vía telefónica, por internet, en fin, por allí se colocan las transmisiones oficiales cuando las hay a una hora no habitual. Pero en otros tiempos, no sé cómo haría Jaime Peroso para colocar una cadena cuando no había esa facilidad. ¿Cómo hacías, Jaime? Porque tú... Televisor de televisión. Ya. Y cuando veía el link de la Casa Militar, cadena nacional, paga, se ve que pegar. Ahora, ¿tú no le gustaban, pero... te tocó dormir alguna vez en Radio Colonial, en este caso? Varias veces. Sobre todo en diciembre se dormía mucho, Ya. porque si había muchas celebraciones y Jaime tenía que estar pendiente allí de las celebraciones, ¿verdad, Jaime? Por cierto que en estos días conversaba con la profesora María Auxiliadora, me parece que es Yepes, María Auxiliadora Yepes, es la que vamos a tener el próximo día jueves. María Teresa, ¿no? María del Valle, ella me decía que ella también estuvo en Radio Colonial y de eso vamos a hablar al regreso, porque tenemos que hablar también de las mujeres locutoras aquí en el Tocuyo, a las cuales les debo un programa. Pronto será ese espacio o esa entrevista. Vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena.
Estamos de vuelta en esa conversación amena a través de Global TV Canal 5. Bueno, seguimos hablando de radio. Ya este es nuestro último segmento ya para culminar esta entrevista. Se hizo corto, por supuesto, como de costumbre el tiempo, pero vamos a tratar de, como dije antes, Euclides, recordar nombres importantes en la radio aquí en el Tocuyo. Ya por allí Jaime Peroso nos nombraba algunos de ellos. Ahora yo quisiera que recordaran algunos nombres de damas, porque también aquí ha habido damas locutoras. Hoy en día hay varias haciendo radio en las diferentes emisoras de nuestra ciudad y también ellas pues merecen ese espacio que debe dárseles, porque hay unas que son realmente excelentes y que tienen experiencia. Hoy quise traer a una de ellas, lamentablemente no me pude contactar, pero les prometo hacer un programa exclusivamente también para las damas locutoras que han tomado una importancia tremenda en la radio a nivel nacional, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Inclusive ya hoy contamos con damas que son operadoras, cosa que no se veía antes, ¿cierto, Euclides? Bueno, muchas operadoras vemos hoy y era poco usual verlas anteriormente en una AM. Y bueno, yo te digo, yo tuve en contacto una operadora, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue una de las buenas operadoras que tuve allí en contacto. Y cuando tú dices de locutoras, en Radio Colonial existió una locutora muy buena, se llamaba Margarita. Ella tenía una voz parecida a la de María Ríos. María Ríos era una locutora que trabajó en Radio Lara, Radio Cristal, y una dama, la llamaban la dama de la radio. Y esta muchacha Margarita, la gente comentaba, tiene una voz muy parecida a la de María Ríos. Bien. Y había otra dama por allí, no recuerdo el nombre, Jaime. ¿Cuál es el nombre? Roxana Vergel. Roxana Vergel, María del Valle también trabajó allí. También trabajó con nosotros en mi programa, trabajó Sara Cecilia Longo. Hermana tiene algo que ver con Luis Longo. Hermana de Luis Ajá. Longo, sí, ella está pronto a graduarse en periodista, también trabajó conmigo en Contacto, en Radio Colonial, trabajó también en Fabulosa, y bueno, muchas damas han trabajado en diferentes radios, pero son pocas las que han continuado. Sí. Están un tiempo en radio, se retiran. Bueno, nosotros en imagen todavía está con Tenemos nosotros a Edel, sí, que a pesar de tener poco tiempo en la radio, en general, no solamente en imagen, sino en general, pues Edel lo ha hecho muy bien hasta ahora. Es una muchacha muy talentosa, al igual que otras que hacen radio en Contacto, también en Ideal, y por eso vale la pena hacer un programa con ellas aparte. Yo les prometo hacer esa pauta para tenerlas aquí y también hablar de qué piensan ellas de la radio. ¿Qué es para ti la radio, Jaime Peroso, hoy después de 40 años de estar trabajando en diferentes emisoras y casi el dueño de Ideal hoy en día? Bueno, un placer, te digo, también la alegría de compartir con la persona, con el tanto dentro de la radio como lo que viene. Claro. Y bueno, una satisfacción que Ojalá y bueno, conocemos a Haiter, a tu hijo. No es precisamente dedicado a la radio, pero también de alguna manera sí a los medios de comunicación. Un gran saludo para Haiter, que por cierto fue el primero que me invitó a este canal, o el primero con que conversé. Por ahí Juan Juárez fue el que me llamó la primera vez para Global TV. Y Euclides, ¿qué piensas tú de la radio hoy en día? De esa diferencia fundamental entre la radio que se hacía antes, la que se hace hoy. Tú estuviste trabajando en un sistema radial que era mucho más exigente que ahora, y por ello quizás vemos también muchas fallas en algunas producciones radiales que no se hacen como deberían. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Producto de qué hoy
quizás tenemos tantas fallas y no se sigue un patrón como debe ser en un programa radial determinado? Anteriormente recuerdo que Jaime estaba muy pendiente, ¿ve? Nosotros como los locutores teníamos una pauta, ¿ve? Aparte de la pauta que tenía el operador, nosotros como locutores teníamos una pauta y no nos podíamos saltar de esa pauta. Te digo, por lo menos el número 10, decía Jaime, Euclides, tienes el número 10, es un Roberto Carlos, y el tema se llama Lady Diana. Yo chequeaba acá, efectivamente, yo anunciaba, vamos a escuchar con Roberto Carlos en Lady Diana, y íbamos tachando, ¿eh? Hoy en día no, hoy en día la computadora hace todo, ¿ves? Y el operador te indica, y muchas veces, de repente, tú como locutor no escuchaste bien, o estás viendo un mensaje que te llegó en el teléfono, y llega el operador y te dice, mira, anuncia con Simón Díaz, tal tema, y recuerda, comienzas tú, te quedas, no, entonces tienes que acercarte a la computadora, porque no escuchaste bien. En eso, fíjate, esa es una de las grandes diferencias. Anteriormente, esa diferencia no existía, ¿ves? Sí. Esa pauta no la podías tú violar, en el sentido que si tú la cambiabas, llegaba el dueño de la radio, le decía al operador, mira, esa pauta, ¿qué pasó? Que el tema que iba allí no sonó, porque saltaron otro tema, ¿no? Es correcto. Y bueno, entonces, todas esas cosas han cambiado mucho, pero la radio de hoy, bueno, una radio más viva, más práctica, más hay que estar más activado. Recordamos que hoy en día tú tienes que producir, no anunciar disco nada más, producir, porque la gente te está pendiente. Mira, en Venezuela habla cantando, Franklin dijo esta noticia, vamos a creerle porque la dijo. Euclides dijo que el tema tal de Camilo VI es un tema que sonó en los años 70, y yo creo que no fue en el año 70, fue el año 80. Y entonces, todas esas cosas, el oyente está pendiente. Y la radio de hoy es eso, ha cambiado mucho. Bueno, Jaime anteriormente nunca utilizó la computadora, porque utilizaba eran los cajetines. No sé cómo Jaime, en medio de 20, 30 cajetines, se desenvolvía también. Sí. Jaime, tú que has trabajado con locutores de mucha experiencia, tuviste que también, como dijimos al principio, estrenar, digamos, a locutores que se sentaban allí en una cabina por primera vez y te tocaba a ti operarle. ¿Tuviste que en algún momento regañar a un locutor por no hacer lo que debía, por saltarse una pauta, en fin, por algún error que cometió en ese principio, digamos, de su carrera? Claro, era un regaño sutil, porque si no, tú te me iban a dar la mano, pero, claro. Pero era, porque hay muchos que no aceptaban, o no lo aceptan, aunque sea para bien de ellos, no para mí, ¿verdad? Claro. El locutor aprende mucho, del operador. Sí. Es una llave, y tú como locutor aprendes tanto del operador, y el operador va a aprender del locutor. Entonces es una llave. Si no hay ese feedback entre el locutor y el operador, las cosas no funcionan bien. No, por supuesto, porque hay diversidad en el sentido de que Euclides Carrillo, ¿cuántos años tienes ya tú como locutor, Euclides? 35 años. Euclides Carrillo ya voy a alcanzar a Jaime. Así es. Con 35 años de experiencia entra a trabajar en una emisora y resulta que tiene un operador que tiene 2 meses, 3 meses trabajando allí. En ese caso, a Euclides Carrillo le toca orientar a ese operador, como me ocurrió a mí en una oportunidad. Fui operador de un locutor muy conocido en Caracas, de nombre William Guzmán, y en el momento en que yo le estoy operando a él, la computadora se quedó lo que llaman congelada, pegada, y miro la señal. William Guzmán, con toda su calma, me dijo: no, quédate tranquilo, respira, ahí tienes para colocar el otro aparato, coloca allí un tema cualquiera de ese CD que está colocado allí, mientras la computadora la reinicia y reacciona, pero quédate tranquilo, respira, que no ha pasado nada. Esa es la actitud que debe tener en este caso un locutor de mucha experiencia con un operador
que no tiene esa experiencia, y si el caso es al contrario, pues por supuesto el operador es quien debe guiar a ese joven locutor que empieza. Pero eso sí, lo que yo siempre les digo, hay que estar dispuesto a escuchar, a tomar en cuenta, a valorar la experiencia de uno o de otro para poder aprender. Aprendemos de la experiencia no solamente propia, sino también de la experiencia de los demás. Así debería ser, pienso yo, Euclides. Bueno, sí, porque recuerda que el operador es eso, el operador es el que te va a decir todo lo que tú vas a hacer, ¿ve? Da la hora, como te decía anteriormente, una hora corta. Euclides, a mí me parece que este tema que sonó no es muy bueno, o este tema que vamos a colocar, ¿qué te parece? ¿Ve? Y da la oportunidad de escucharlo internamente, ¿ve? Y fíjate, que lo diga Jaime, ¿cómo hacía Jaime cuando alguien le decía, vamos a escuchar este tema, y él tenía otro tema allí? Jaime, ¿alguna vez alguien te dijo, colócame un tema y tú no lo tenías pautado allí? Tenían en el plato un LP. ¿Qué te parece? O sea, no podía romper la pauta. Eso, no podía romper la pauta porque tenía ya una pauta allí indicada, ¿ves? Claro. Y entonces, todo eso pasaba. Hoy en día no, hoy en día tú lo puedes cambiar, ¿ves? Sí. Hoy en día tú puedes cambiar, mira, le dice el operador, cámbiame este tema porque yo creo que me están pidiendo otro tema y vamos a terminar la hora. El operador te lo puede cambiar, ¿ves? Es correcto. Así es mucho más dinámica hoy, y bueno, hay que lidiar con la mensajería de texto, con el teléfono inteligente. Antes las llamadas eran simplemente la cabina, atendían la llamada, pero ahora, bueno, te llaman a la cabina, te envían mensajes de texto, te envían WhatsApp, y hasta por internet te pueden enviar correos a tu programa. Bueno, tenemos que despedirnos, ya nos queda apenas un minuto de esta conversación amena. Por allí Pablo Lucena envía un gran saludo a Euclides Carrillo. Me dice, yo jugué hasta pelota, jugamos Euclides Carrillo y yo, Pablo Lucena. Así me lo puso él. Estará Euclides acordándose cuándo fue la última vez que jugó pelota Euclides Carrillo. Bueno, siempre he jugado. Recuerda que estamos en un sitio donde está este canal. Pertenece a Brisa del Río y yo jugué con Brisa del Río, un equipo famoso acá en el municipio de Morán. Bueno, saludos para Pablo, saludos. Bueno, nosotros debemos despedirnos, por supuesto, felicitando a todos los trabajadores de la radio, desde el personal administrativo, directores, operadores, locutores, en fin, todos aquellos que hacen radio. Una vez más, felicitaciones por ese día de ayer, 6 de junio, celebrando un año más de la creación del primer sindicato de trabajadores de la radio en el país. A Euclides Carrillo y a Jaime Peroso, gracias por estar con nosotros en esta conversación amena. Siempre las puertas abiertas de Global TV para ustedes. Nosotros, a ustedes, a la gente que nos ve a través de las pantallas de Global TV, gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren. En nombre de Juan Juárez, Cruz Montserrat y Jesby Lucena, y de quien les habla Franklin Mendoza, será hasta el próximo jueves, cuando de nuevo estaremos en otra conversación amena. Que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.